El día de hoy, como les vuelvo a repetir, vamos a ir abordando la solución del examen del primer parcial basado en la respuesta, ¿verdad? Que el licenciado pues tuvo a bien compartirme. Digamos, parte del proceso de calificación se distribuyó de manera tal que pudieran tener opción, ¿verdad? Porque algunos de los incisos tenían bastante trabajo práctico y algunos pues eran un poco más sencillos, ¿verdad? De elaborar. Y pues de alguna manera se distribuyó cada inciso por un promedio, ¿verdad? Para que de igual manera se tuviera la oportunidad de que en algunas que eran más sencillas de solucionar, pues tuvieran la oportunidad, ¿verdad? De ir nivelando los puntos. En ese sentido, pues muchos de los compañeros no lograron desarrollar este problema número 1, ¿verdad? Que es el que tiene que ver con las exportaciones netas y tipo de cambio real. Un poco lo que conversamos con el licenciado Edson en estas semanas es que en función de lo que les vaya presentando, si ustedes tienen dudas, si necesitan que se profundice más, porque no queda claro, digamos, la pregunta o el desarrollo, ¿verdad? Del inciso, ustedes pueden anotar, ¿verdad? Cuáles son las dudas que todavía consideran que es necesario ir reforzando y que él pues lo expresó el día de ayer, que después de las 8:30, ¿verdad? Para las 9, como habitualmente lo hace, van a tener la oportunidad para ir como preguntando, ¿verdad? A mayor detalle, la explicación un poquito más profunda para que a ustedes les vaya quedando claro el tema, ¿verdad? El inciso 1, ¿verdad? De este primer problema, hablaba sobre la consideración de una economía interna, ¿verdad? Donde se producía únicamente manzanas y que en base a la economía externa que se producían peras, ¿verdad? Había que determinar el tema o desarrollar el tema de la balanza de pago, la balanza comercial, perdón, desde la perspectiva de la economía interna. Y para ello, pues les fueron dados los datos, ¿verdad? Pues acá ustedes lo pueden observar, seguramente ustedes tienen copia ahí de sus exámenes, en donde pues se les dio estas especificaciones. En el caso de los 3 escenarios que se planteaban, estaba el escenario 1 con estos datos en cuanto al tema del tipo de cambio real, las importaciones y las exportaciones. Y el inciso 1 básicamente era que ustedes tenían que calcular las elasticidades de la demanda según las exportaciones y las importaciones, ¿verdad? Respecto a las variaciones del precio relativo, tomando como base la información del cuadro que se les presentó, ¿verdad? Y para eso tenían que calcular, utilizar, ¿verdad? Todo el tema de las elasticidades ARCO respecto al punto medio. Muchos de ustedes pues sí tenían la noción, sin embargo, los lineamientos era que sí tenían que llegar al resultado, pero dejando comprobación de verdad del procedimiento según las indicaciones que también ustedes tienen en la mayoría de cursos que son de manera práctica, ¿verdad? En ese sentido, se solicitaba estimar las elasticidades para el escenario 2 y el 3, tomando como base la información también del escenario 1. Y adicionalmente se les solicitaba que interpretaran de manera de la parte económica de la elasticidad exclusivamente para el caso 2 o el escenario 2, ¿verdad? En este sentido, pues también esta, digamos, la fórmula que se tenía que haber aplicado para llegar al cálculo y determinar, ¿verdad?, la elasticidad para tanto las importaciones y las importaciones respecto al tipo de cambio dado.
Acá, como ven, la fórmula principal era el incremento de las importaciones dividido el incremento del tipo de cambio real por el tipo de cambio real dividido las exportaciones. Eso pues era igual, ¿verdad? Hacer la fórmula esta, que básicamente había solo que sustituir. Teniendo como referencia esta fórmula, ustedes ya ahí tenían toda la parte para desarrollar todos los incisos que se solicitaban, se realizaran para el caso 2 y el caso 3. La información, como ustedes pudieron observar también, tenían que tener los datos correctos para ir desarrollando los posteriores incisos que se les iba solicitando. En este caso, al hacer la sustitución de valores respecto a las variables, ¿verdad?, que se consideran en la fórmula, pues nos daba que para la elasticidad de las exportaciones respecto al tipo de cambio dado, daba un valor de 0.55 y en el caso de las importaciones, menos 2.14. Esos eran los valores, los resultados para este inciso. Para el caso 3, era el mismo procedimiento, utilizamos las mismas fórmulas, sustituíamos los valores dados, ¿verdad? Y pues llegamos igual a estos resultados que para el caso 3, la elasticidad de las exportaciones respecto al tipo de cambio real es 0.12 y para las elasticidades de las importaciones respecto al tipo de cambio real era menos 5 para los valores considerados en el caso 3. Basado en la interpretación, que era lo que solicitaban dentro de ese mismo inciso, pues se concluye, ¿verdad?, que estas elasticidades de las exportaciones respecto al tipo de cambio real, tal que para cada 1% que se deprecia el tipo de cambio real, las exportaciones aumentan de manera inelástica en 0.55. Esto, como bien lo manifestaba el licenciado Edson, es parte, digamos, de lo que ustedes pudieron abordar, ¿verdad?, en el curso de macro 2 y macro 1, incluso micro, ¿verdad? Si necesitan hablarme, por favor, no tengan pena, pueden interrumpirme y si necesitan que vayamos paso a paso, pues igual, ¿verdad? Alguien me solicitó acá que regrese. Gracias. Muy bien, gracias. Igual esto, digamos, toda la información de la solución, le voy a consultar al licenciado si es posible trasladárselo, ¿verdad? Dice, no, igual acá ustedes que están grabando les va a quedar aquí la información, ¿verdad?, de la solución de este primer parcial. Ya, licenciada. ¿Tiene alguna consulta específica sobre esto, Arlet? No, ahí está bien, gracias. Solo que había un dato que no había puesto. Gracias. De nada. Y bueno, y en el otro, siguiendo con el tema de la interpretación, ¿verdad?, del caso 2, la elasticidad de las importaciones respecto al tipo de cambio real, tal que de igual forma, por cada 1% de depreciación real del tipo de cambio, las importaciones disminuyen de forma elástica, ¿verdad?, en el menos 2.14%. Entonces, ahí ustedes pues ya durante estos últimos días de clase pues han ido como desarrollando más esa parte, ¿verdad?, de cuándo es que se deprecia, cómo se interpreta la depreciación, y la apreciación del tipo de cambio, tanto para el tipo de cambio real como para el tipo de cambio nominal. Entonces, esto era básicamente parte del desarrollo del primer laboratorio, ¿verdad?
Dígame, Alejandro. Sí, licenciada, muy buena noche. Digamos que en estos casos eh, somos más competitivos, ¿verdad? Derivado de esa depreciación real en el tipo de cambio. Exacto, ¿qué es lo que se desarrolló en los laboratorios, verdad? Que en tal caso hay una depreciación del tipo de cambio, tanto nominal o real, ¿verdad? Ustedes saben que hay más oportunidades y hay una mejor competitividad para exportar. Entonces, por eso la relación y tomando como referencia la elasticidad, ¿verdad? Que en este caso eh, era menor a 1, es inelástica, ¿verdad? Y como les digo, si tienen tienen mayores dudas para profundizar este tema, el licenciado pues dio esa posibilidad, ¿verdad? Y eso era referente al inciso A. El inciso B, en este sí, la mayoría de ustedes pudieron desarrollarlo bien, ¿verdad? Los que lograron avanzar hasta acá, ¿verdad? Porque la mayoría fue que tuvo la oportunidad, sí logró desarrollar esta. Algunos seguramente que por los nervios, sí lograron desarrollar, digamos, toda la parte de acá. Sin embargo, ya cuando sustituyeron o metieron valores en algún momento o metieron mal algún dato y pues la información, ¿verdad? Para cada uno ya fue diferente. Entonces aquí sí era concreto, ¿verdad? El resultado como en la mayoría. En los casos donde se tuvo, digamos, también los criterios, que si, digamos, desarrollaron esto, toda esta parte, ¿verdad? Operacional básica, pero que no lograron por eso mismo que les digo que por los nervios se pudieron haber equivocado en el ingreso de un dato, no se les colocó 0, se les colocó por lo menos un porcentaje del punteo de cada inciso. Entonces, sí se tuvo todavía ese criterio para no dejarlos en 0. Pero como les digo, sí, la mayoría lamentablemente no tuvo la oportunidad de desarrollar completamente esta parte de este problema principalmente. Y bueno, y aquí como vemos, ¿verdad? Era calcular la balanza comercial en esos 3 escenarios, tomando como referencia la información del cuadro que antecedía, y se pedía que se encontrara, que se expresara en términos de los bienes nacionales y determinar la posición superavitaria, deficitaria y del equilibrio dentro de la economía interna con el sector externo en el mercado de bienes. Entonces, para el caso 1, pues vemos, ¿verdad?, que estaba en equilibrio. En el caso 2, que la balanza comercial es superavitaria. Y para el caso 3, deficitaria. Esta información, tanto la información del inciso A como la B, teníamos que estarla llevando a los siguientes incisos que determinaban, ¿verdad?, lo que se iba solicitando. Para el inciso C, se solicitaba que se describiera el papel que juega el tipo de cambio real en la definición de la balanza comercial que estaba contenida en la ecuación 1. Que es esta básicamente, ¿verdad? Y ahí lo único que había que hacer era interpretar, ¿verdad?, qué era lo que se estaba describiendo en esto. Y la respuesta era que el tipo de cambio real convierte las importaciones a bienes nacionales, es decir, que convierte las peras a manzanas, de tal manera que se pueden comparar, ¿verdad?, las importaciones y las exportaciones. Perdón. Parecía sencillo, pero seguramente que cuando ya está ahí uno, ¿verdad?, con los nervios, sí. La respuesta en la mayoría de casos no fue acertada.
Para el inciso D, basado en los resultados obtenidos en los escenarios 2 y 3, que era lo que les mencionaba, había que mostrar el siguiente enunciado. O sea, aquí hablamos de traer los valores, ¿verdad?, que encontramos en el desarrollo de las operaciones anteriores. Y se solicitaba que si la demanda agregada del sector externo es superavitaria o deficitaria, ante un choque positivo en los precios relativos, entonces la suma de esas elasticidades que vimos de la demanda de exportaciones e importaciones, había que determinar el valor absoluto, que si era superior o inferior a 1, y había que demostrar este enunciado, ¿verdad? En donde las exportaciones netas son igual a 0, ¿verdad? Tal que el incremento de estas exportaciones netas dividido el incremento del tipo de cambio real tenía que ser mayor a 0, tal que el valor absoluto de esas elasticidades, tanto de las exportaciones más la suma de las elasticidades de las importaciones, tenían que ser mayor a 1. Para que se cumpliera ese enunciado, teníamos que sustituir los valores que habíamos encontrado en los incisos anteriores, ¿verdad? Y que para el caso 2 particularmente, teníamos, ¿verdad?, que partiendo de ese escenario o de ese enunciado que les mostré, teníamos que sustituir bajo esta fórmula. Que un incremento de las exportaciones netas dividido el incremento del tipo de cambio real tenía que ser igual a las exportaciones netas del caso 2 menos las exportaciones netas del caso 1 dividido el tipo de cambio real del escenario 2 menos el tipo de cambio real del escenario 1. Y ahí pues ya igual, ¿verdad? Una operación sencilla que nos determinaba, ¿verdad?, que el resultado era mayor a 0 y que eso, pues, basados en el supuesto o el enunciado que veíamos, se cumple, ¿verdad? Se verifican esos supuestos. ¿Qué hay de los supuestos? Sería una pregunta que considero que sí deberíamos de anotarla, ¿verdad?, para ir profundizando con el licenciado. Entonces, dado que las elasticidades de las exportaciones respecto al tipo de cambio real, más las elasticidades de las importaciones, sustituyendo los valores, ¿verdad?, que encontramos en las operaciones anteriores, en los incisos anteriores, nos daba que estos era la sustitución, ¿verdad? Y igual aquí algunos, los que lograron hacer esto, cuando hacen esta operación, les dio un resultado diferente acá. Entonces eso también ocasionó que los puntos no fueran completos en el examen, ¿verdad? Pero igual se les consideró un porcentaje de los punteos para este inciso. Adelante, Alejandro. Sí, licenciada, lo que hay que tener en consideración ahí es que es en valor absoluto, ¿verdad? Exacto, que ustedes saben que el valor absoluto no puede representarse en negativo, ¿verdad? Siempre va a ser positivo. Entonces, cuando uno hace eso también en el ingreso en la calculadora, porque estuve haciendo toda esa parte operacional y veía que ahí estuvo el mayor obstáculo para muchos de los compañeros en cuanto ya a la parte de colocar, ¿verdad?, la información, y que eso pues ya daba otro valor, pero como les digo, eso pues de igual manera se consideró, ¿verdad?, parte del procedimiento. Y la explicación de la intuición económica que se solicita, ¿verdad?, de este enunciado descrito en el inciso D que acabamos de ver, era que dado ese tipo de cambio real más depreciado, encarece las importaciones
la demanda conjunta, que deben de reaccionar de forma elástica, ¿verdad? Mayor a 1, para compensar el costo alto de importar y en consecuencia observar una mejora en la balanza comercial. Y cuando la respuesta global es inelástica, la balanza comercial empeora, como en el caso 3, ¿verdad? Ahorita que haciendo toda esta relación del tipo el tema de balanza comercial, que es lo que se está viendo un poco ahorita, que están viendo el desarrollo de las políticas fiscales y se me fue la otra. Cambiarias, creo que tienen que tener también cuidado con este manejo, ¿verdad? De la información. Eso era en relación al problema 1. Y como les digo, sí, la mayoría no logró llegar hasta esto y ahí fue donde, pues, este problema particular tenía 10 puntos netos, ¿verdad? Y la mayoría, pues, se fue para desarrollar el de Balassa-Samuels, que es el que tenía menor valor, pero de igual manera, ¿verdad? Los que lograron desarrollar alguno de los incisos, pues se les consideró en el punteo. En la parte de 2 del problema del modelo de Balassa-Samuels, acá pues ustedes cuando tuvimos la oportunidad de vernos el domingo de repaso, les compartí, les subí a la plataforma de Classroom la solución del ejercicio de laboratorio que tenía el tema del modelo, ¿verdad? Y aquí era solo de sustituir valores, solo de sustituir porque toda la lógica y la secuencia era para que pues aprovecharan, ¿verdad? Y habían 5 puntos casi regalados, pero también hubieron ahí dificultades para el desarrollo de los incisos. En este sentido, pues ya en esta parte, ¿verdad? Teníamos que hacer toda la parte de la derivación para mostrar que la función de los precios agregados, ¿verdad? Era creciente o no en ambos argumentos. Y ahí, como les decía el licenciado, ¿verdad? Era parte, ahí sí que de matemática básica de derivar. La mayoría pues lo hizo, sin embargo también se fueron equivocando y se los digo para que ustedes vayan tomando como referencia para el próximo parcial, que es el segundo, ¿verdad? Que lleva mucha parte matemática, que fue lo que les comentaba el licenciado. Entonces creo que en esa parte sí tienen que reforzar bastante. Y pues esto, ¿verdad? Era derivar P respecto a los precios de los productos transables. Y pues ahí básicamente era la respuesta que necesitábamos era esta. En algunos no colocaban el exponente, ¿verdad? Se quedaban solo con esta parte o omitían esta parte y solo dejaban el exponente y la parte descriptiva, ¿verdad? Y entonces también no lo desarrollaron tal cual, algunos sí, ¿verdad? La mayoría sí. Entonces aquí la expresión era que si era creciente, que los valores, ¿verdad? Eran mayores que 0, por lo tanto se expresaba que eran crecientes los productos transables y no transables. Para el caso del inciso 2, se solicitaba que se mostrara que la función de los precios agregados era homogéneo en grado 1 y de igual manera, ¿verdad? Era utilizar lambda. Este era básicamente lo mismo que laboratorio, ¿verdad? Entonces tampoco tenía mayor complejidad, pero al momento de desarrollarlo, pues no llegaron a este resultado, ¿verdad? Algunos solo llegaron a esto, no colocaban lambda o utilizaron otra simbología que no necesariamente era lambda. Entonces, todas esas consideraciones creo que son necesarias que se vayan reforzando. Para el caso del inciso 3, se solicitaba que
se tuvieron el supuesto que la economía interna produce bienes transables y no transables de acuerdo a las siguientes productividades, dados, ¿verdad?, los datos de la productividad de los bienes transables, que era 20, a la productividad de los bienes no transables, que tenían un valor de 10. Esto, pues, de igual manera, ¿verdad?, era sustituir los valores, ¿verdad?, en cuanto a lo que se indicaba para encontrar el precio relativo de tanto los transables como los no transables, de los bienes transables y no transables. En ese sentido, como les digo, era solo de ir sustituyendo los valores. Y el resultado, pues, era 2. Y ahí igual la mayoría sí logró llegar a este resultado. El inciso 4, la economía externa produce ambos tipos de bienes con las siguientes productividades. Ya hablando sobre el tema de la economía externa, ¿verdad? Igual la productividad de productos transables era por un valor de 40 y para la economía externa en valores no transables de 60. Y se les solicitaba que determinaran cuál era el precio relativo para ambos bienes en la economía externa, indicando qué se esperaría del tipo de cambio real entre estas dos economías y cuál de los dos tendría el tipo de cambio real más alto, y que se argumentara la respuesta, ¿verdad? Este sí estaba, era más cargado el inciso, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Algunos venían más light y los otros pues sí llevan un poquito más de complejidad y de interpretación económica, que es la que pues iba acompañada, ¿verdad? Y igual aquí, como la fórmula anterior, era de sustituir valores para encontrar el precio relativo para ambos bienes. Esto, la interpretación económica, ¿verdad? Que dado que los precios de los productos no transables externos dividido en los productos de los bienes transables externos eran menor que los productos transables internos, ¿verdad? Dividido a los productos no transables, productos no transables dividido a los precios transables de la economía interna, tal que se espera un tipo de cambio real apreciado, ¿verdad? Y el tipo de cambio real menor a 1 para la economía local interna, dado, ¿verdad? Y lo otro que se solicitaba, que cuál de las dos, los dos tendría el tipo de cambio real más alto, la economía externa, ¿verdad? Era la que tenía el valor más alto en cuanto al tema del tipo de cambio real. El inciso 5, los salarios en la economía doméstica son 40 quetzales por hora, mientras que en la economía externa son 40 pesos por hora. Tenían que determinar cuál es el precio de los bienes transables en cada país. Y de igual forma, esto básicamente eran datos o información que ustedes manejaban desde Macro 2, ¿verdad? Y igual aquí la mayoría no tuvo problema para desarrollarlo. Y pues el valor de cada producto transable les iba, desde acá, los valores que iban encontrando les iban a servir para el desarrollo de los siguientes incisos. Pero para este caso, directamente la respuesta era que el precio de los productos transables era 2 y para los productos transables externos era 1. Esa era la respuesta. Pero aquí logramos llegar a otra información que pues nos solicitaban o no nos solicitaban, pero nos servía para el desarrollo de los siguientes. El inciso 6, ¿cuál es el tipo de cambio nominal? Quetzales por pesos si se verifica la ley del único precio. Acá igual, ¿verdad? El precio de los productos transables era igual al tipo de cambio nominal por los productos transables externos, tal que
2, que era el precio que habíamos determinado acá, era el valor que habíamos determinado acá, es igual al tipo de cambio 1, tal que el tipo de cambio nominal, haciendo la sustitución de valores, era 2 quetzales por peso. Igual acá, ¿verdad? Algunos pusieron dólares, casi lo copiaron literalmente del ejercicio, cuando lo que se estaba solicitando acá era pesos, pero igual se valoró el desarrollo de la ecuación. El inciso 7 tenía que ver con cuál es el nivel de precios en cada país, determinando toda la información que traíamos, ¿verdad? Y de igual manera veníamos con la información del desarrollo de los incisos anteriores. Acá la mayoría también fue sustituyendo valores que traían de alguna manera equivocados, ¿verdad? Porque no eran los valores reales, pero eso también daba diferente resultado. Sin embargo, se valoró, ¿verdad? La parte de procedimiento. Lamentablemente, todo esta parte que se iba necesitando para ir sustituyendo valores para llegar al inciso 8, ¿verdad? Que era la parte ya de análisis económico, pues algunos sí lo terminaron bien y pues otros pues ya no llegaron a esta parte. Donde se terminaba, se le solicitaba en el inciso 8 cuál es el tipo de cambio real entre las dos economías, que se solicitaba explicaran el resultado obtenido, señalando la fuente de la depreciación o apreciación, según sea el caso que se encontraba, del tipo de cambio real de la economía local. Entonces aquí igual, ¿verdad? Utilizando la fórmula que se desarrollaron en las primeras clases, era ir jalando, como les digo, ¿verdad? Los valores que habíamos encontrado y determinar cuál era el tipo de cambio real para este inciso. Y su respuesta o interpretación económica es que la fuente de apreciación para el tipo de cambio real, que era menor a 1, es alta, ¿verdad? Es alta la inflación local en 3.17, a pesar que su moneda está apreciada con un tipo de cambio nominal de 2. La inflación local genera una apreciación real. Y básicamente eso era todo el ejercicio práctico, ¿verdad? De la balanza. Les voy a mostrar la parte teórica de las preguntas que ahí tenían también. En la parte de las preguntas, ¿verdad? La 1 que se solicitaba que de acuerdo a la teoría de paridad de poder de compra, si el precio de un bien en la economía nacional era de 140 y el precio del mismo bien en economía externa era de $20, que se podía inferir del tipo de cambio actual, ¿verdad? De 7.10. Ahí pues ustedes tenían que hacer una operación básica, ¿verdad? Para determinar el tipo de cambio o el valor de la economía externa, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta en esta pregunta era la literal A, donde se determina que la moneda nacional estaba sobredepreciada, ¿verdad? Esa es la respuesta para la pregunta 1. La pregunta 2 decía: considera el modelo de exportaciones netas visto en clase. Asuma un traspaso completo de elasticidad unitaria de las variables exógenas a la variable endógena. Y si la balanza comercial se encontraba en equilibrio, una apreciación nominal del 5%
junto con una reducción en el ingreso nacional del 4%, conduce a la balanza comercial que fuera. Y ahí tenían las opciones ustedes, ¿verdad? En este caso, con esos valores dados, no se puede determinar, ¿verdad? No se podía determinar pues lo que les estaban preguntando, ¿verdad? Entonces, acá igual, ¿verdad? Sí había que hacer un análisis. Lisa, Sí, disculpe, dígame. solamente puede regresar al anterior. Gracias, lo que pasa es que no están ordenadas. Gracias. De nada. Bueno, sí se ve, ¿verdad? Que esta era la primera. O sea, aquí sí están en secuencia. Sí se ve. Sí, ¿verdad? Gracias. Entonces, esa, digamos, esa es la parte 2. La 3, señale cuál de los siguientes factores genera presiones hacia la apreciación del tipo de cambio nominal. Y pues igual, ¿verdad? Aquí la respuesta correcta era el inciso E, un alza en los precios internacionales de los productos de exportación. Para la pregunta 4, que se hablaba de considerar el modelo de exportaciones netas que se desarrolló en clase, se asumía un traspaso completo, elasticidad unitaria de las variables exógenas a la variable endógena. Si la balanza comercial se encontraba en equilibrio, ¿verdad? Una depreciación real del 5% junto con un incremento en el ingreso nacional del 4% conduce a que la balanza comercial, en este caso, fuera superavitaria, ¿verdad? En 1%. Entonces, igual acá, ¿verdad? Era de ir haciendo los cálculos y haciendo todo ese análisis de toda la parte teórica que en su momento se les fue proporcionado. El inciso 5, si una economía presenta una mejora en el grado de competitividad respecto a la economía mundial ante una apreciación en su tipo de cambio nominal, esto se debe a, el inciso D, ¿verdad? Un incremento mayor en la inflación externa respecto a la inflación doméstica. Esa era la respuesta correcta. Para el inciso 6, considera que los bienes que exporta la economía interna son bienes inferiores. Asimismo, considere una balanza comercial equilibrada, ¿verdad? Un incremento en el PIB de los socios comerciales genera el siguiente efecto sobre la balanza comercial. En este caso, el inciso D, ¿verdad? La balanza comercial ahora será deficitaria. Para el inciso 7, cuando la movilidad de capitales es perfecta, la elasticidad de los flujos de capital ante variaciones en los tipos de interés es positiva e infinitamente elástica, ¿verdad? Y para el inciso 8, señale cuál de los siguientes factores genera presiones hacia la depreciación del tipo de cambio nominal. Y en este caso, ninguna de las opciones, ¿verdad?, de las listas era la correcta. Perdón, es el inciso 8. El modelo de sobrereacción del tipo de cambio, la proyección en Q, describe puntos en el plano E menos P, consistentes con el equilibrio en el sector nominal de la economía. Los puntos por debajo o a la izquierda de esta proyección presentan la siguiente característica. Y la característica correcta era un exceso de oferta de saldos reales en relación a la preferencia de liquidez junto con un rendimiento de los activos financieros locales inferior al rendimiento de los activos externos. Esas eran todas las opciones que tenía esta pregunta. Y la 10, que es que cuando una economía presenta episodios de alta volatilidad del tipo de cambio nominal, con una tendencia a la depreciación nominal,
las intervenciones de la autoridad monetaria en el mercado cambiario, genera el siguiente efecto sobre las reservas monetarias internacionales. Y pues ese efecto era reducción en el nivel de las reservas monetarias internacionales. Esto, en resumen, ¿verdad? Y así breve, es la parte teórica que pues tuvieron a bien ustedes tener. Y básicamente ese es el resultado del examen, ¿verdad? Muchos de ustedes ahorita tienen la oportunidad de todo lo que están desarrollando en la parte de exposiciones, pues equilibrar, ¿verdad? Estos puntos que tuvieron en el primer parcial. Y pues ahí sí que la parte de recomendación es esa, ¿verdad? Que a pesar de, ahí sí que de las presiones del tiempo y de lo que tengan ustedes con otros cursos, aquí la parte del desarrollo matemático es importante, ¿verdad? Entonces, se les insta para que puedan hacer grupos de trabajo, ¿verdad? Para que puedan ir reforzando aquellos, como les comenté en la primera reunión que tuvimos, que hay compañeros que tienen mayor posibilidades, ¿verdad? De interpretación, pueden apoyar a los otros compañeros, ¿verdad? Y compañeras para que puedan, pues, tener una mejor nota, ¿verdad? Tal como lo están haciendo ahorita con sus presentaciones, que por cierto, felicitaciones, porque sí se ve el esfuerzo que hicieron o están realizando, ¿verdad? Adelante, Alejandro. Gracias, licenciada. Con una consulta, bueno, quizás lo sabe o no lo sabe, pero digamos, ¿el modelo de sobrereacción entra en el segundo parcial? O digamos, porque aquí se mencionaba un poco sobre el modelo de sobrereacción, pero no sé qué temas son los que se van a incluir en el segundo parcial, porque me imagino que va a estar cargado. Sí, sí, Alejandro, justo eso estaba conversando con el licenciado, que sí, digamos, toda la parte de los modelos de sobrereacción, que como usted dice, en este fue solo una pregunta, que es efectivamente esta de la sobrereacción. Solo una les vino sobre ese tema, ¿verdad? Seguramente toda la parte del 2 viene con todo el tema que ustedes están desarrollando de las políticas y sí la parte del modelo de sobrereacción, ¿verdad? Que es el que lleva todo el cálculo de integral, ¿verdad? Que él mencionaba que había que practicar toda la parte matemática de cálculo. Creo que eso es por el tema, ¿verdad? Creo que voy a conversar con el licenciado para que en función, ya lo consultaba ayer un compañero de primera hora, sobre el desarrollo y la resolución del laboratorio 2, que seguramente de ahí va a venir la parte del desarrollo del segundo parcial. Entonces, el licenciado pues comentó, ¿verdad?, que para los de segunda hora, que no se vuelve a repetir eso la segunda hora, se les va a presentar la solución del examen del laboratorio 2 la próxima semana. Esperemos, ¿verdad? Para que ustedes de igual manera, tienen dudas sobre la solución, ¿verdad? O sienten que todavía necesitan que se refuercen temas. Él con mucho gusto dijo que de 8:30 a 9 se va a quedar todos los días para que ustedes lleven puntualmente esas dudas. Adelante, Manfred. Licenciada, buenas noches. Buenas Como una noches. consulta, no sé si ya han hablado con el licenciado sobre esto, pero solo me surgió la duda, ¿verdad? Uh-huh. Que si no han hablado acerca del segundo parcial, ya que yo estaba viendo el calendario de la facultad, ¿verdad? Y al parecer los parciales empiezan la semana del 16, del 17, ¿verdad? Está la otra semana. Entonces no sé si han hablado acerca de eso, pero es que a veces como que lo anuncian muy pronto con los parciales. Entonces no sé si han hablado acerca de eso.
Eh, sí, fíjese, Manfred, que justo creo que para el tema, para la escuela, creo que va a ser la primera semana de octubre, según lo que, la última conversación, ¿verdad? Pero no estoy segura porque sí, hoy me enteré que ya eh, las otras escuelas van a empezar a partir de la tercera semana de septiembre con los parciales. Entonces, seguramente la otra semana ya vamos a tener información efectiva, ¿verdad? Sobre cuándo va a ser la fecha específica para macro. Y igual, ¿verdad? De igual manera, según lo manifestado por ustedes, pues el licenciado está considerando, ¿verdad? También esa parte de ver cómo se les apoya para que este examen no venga tan cargado como este primero, ¿verdad? Entonces, para ir apoyándolos, pero es algo que también, ¿verdad? Fue solo una conversación. Adelante, Brandon. Buenas noches, licenciada. Mi pregunta únicamente es si hay alguna fecha tentativa para la entrega del trabajo escrito de las exposiciones. Ah, sí, sobre ese tema todavía no, Brandon. Sí, justo también conversamos sobre ese tema, pero todavía no tenemos una fecha específica, pero seguramente ustedes ya con toda la investigación que realizaron, ¿verdad? Ya deben de tener básicamente todo el informe adelantado, ¿verdad? O sea, y como saben, con el tema es que seguramente la otra semana se terminan las exposiciones y a más tardar el día siguiente de clases, no dudo que ya se vaya a estar solicitando el informe de las presentaciones, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan considerando. Adelante, Axel. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que mi consulta es en referente al parcial. A mí pues saqué una nota baja, ¿verdad? Uh-huh. Yo los dos laboratorios no me dio tiempo de entregarlos. Y la última guía, la estaba enviando, pero ya no tenía la opción para poder enviarla porque era a las 5 y yo la estaba enviando como a las 7 de la noche. Entonces, yo quisiera ver si existe alguna posibilidad de que me puedan recibir los laboratorios, no sé, con un punteo diferente y la guía. Es solo con el propósito de pues venir y pues mejorar un poco la zona, ¿verdad? Sí, igual que algunos otros compañeros, ¿verdad? Que tuvieron la misma dificultad pues que en este segundo laboratorio sí ya se les puso límite, ¿verdad? En el horario para que pudieran subir el laboratorio. Pues sí, ya lo consultamos con el licenciado y pues se trata, ¿verdad? De ser equitativos en todo sentido. Y pues lamentablemente me dijo que no podíamos hacer ninguna excepción. Sin embargo, ¿verdad? Ahorita que nuevamente sale el tema, igual yo se lo voy a consultar para que nuevamente pues me diga, ¿verdad? Pero ya lamentablemente me había comentado que no íbamos a hacer ninguna excepción, ¿verdad? Por lo mismo, porque ya se les había manifestado en el primer laboratorio, no se cerró a medianoche, ¿verdad? Porque así es como se trabaja en otros cursos. Sin embargo, acá, a partir de eso, pues él dijo, ¿verdad? Que el límite era las 5 de la tarde. Entonces ahí fue un poquito, pero lo voy a consultar de igual manera, Axel, y cualquier cosa igual se los voy a estar comentando vía Classroom. Gracias. De nada. Entonces, pues básicamente esto es, jóvenes, yo sé como les digo, es complicado, ¿verdad? Pero no imposible. Este curso es bastante interesante y creo que se puede, ustedes pueden recuperarlo, o sea, no se den por vencidos, yo sé que hay ahí, pero tienen una bonificación básicamente, ¿verdad? Con el tema de la asistencia, él se los ha manifestado en varias oportunidades y creo que pues ahí hay una buena oportunidad de rescatar casi 25 puntos entre laboratorios y asistencia, ¿verdad? Entonces ahí creo que pueden levantar zona.
igual, ¿verdad? Ahorita en el segundo parcial, como les digo, ahí están los compañeros que pues interactúan mucho, ¿verdad? Y que se ve que tienen ya el manejo de los temas, con ellos se podían, si es que tienen también la disponibilidad y el tiempo de irse, ahí sí que haciendo grupos de trabajo, ¿verdad? Para que puedan tener un examen con mejores resultados. No sé si tendrán alguna otra duda al respecto sobre el examen. Licenciada, disculpe. ¿Y usted considera, y le hago la pregunta, ¿verdad? Si nos podría ir apoyando, eh, yo sé que es su tiempo, ¿verdad? Y sí que queda a su discreción, pero quizás una hora eh, para ir repasando, ¿verdad? Los fines de semana, si a usted le queda bien, ¿verdad? Sí, con esa parte, fíjese que hablamos con el licenciado. Yo con mucho gusto, pero creo que la motivación sería que pudiéramos hacer un grupo de estudio, ¿verdad? Y que así como usted, Alejandro, como Emilio, como Oscar y otras compañeras, Scarlett y María Andrea, y hay otras compañeras, perdón si no los menciono a todos, pero son los que han estado interactuando, se ve que ya tienen un dominio interesante del tema y creo que si nos reunimos sería como para tener esa discusión de doble vía, ¿verdad? Ir mostrando ejercicios o viendo la parte de lo que él ha expuesto, ¿verdad? Para que juntos vayamos pues interpretando, ¿verdad? O estudiando, no sé si les parece. Parte está bien, Ligda. Eh, si es para apoyar a los compañeros, yo lo hago. Muchas gracias, Alejandro. Y pues bien, compañeros, ustedes dicen, ¿verdad? Si hay ya la disposición de Alejandro para ir apoyándonos, ¿verdad? Y si hay dudas que creamos que no vamos a solventar nosotros, ¿verdad? Pues se las vamos ahí, las vamos anotando y ya concretamente se plantean al licenciado, ¿verdad? Aprovechando ese espacio de media hora que tenemos con él, ¿verdad? Entonces, ese sería como un acuerdo. Sería este domingo. Tendríamos como 2 fines de semana pensando en voz alta, ¿verdad? Que no tengo la certeza que el examen fuera de la semana del 25 al 29 de septiembre o del 2 al 6 de octubre. Solo tenemos 2 fines de semana para poder hacer este ejercicio, que sería el domingo 10 y el domingo 17, porque sé que muchos de ustedes tienen la práctica integrada, ¿verdad? No sé, no, integrada no es una de las prácticas, ¿verdad? Entonces, ustedes dicen, jóvenes, y me comentan, ¿verdad? Así que los que quieran y ya la buena disposición que tiene Alejandro, espero que también Emilio se sume y podamos ir apoyando ahí a todos los compañeros y compañeras. Muy bien, licenciada, por mí está bien, no hay ningún inconveniente. Y muchas gracias, Oscar, porque usted también es muy importante para toda la parte de matemática. Sí, Ligda, Sí, hay yo que considero reunirse, Nick, así entre todos. ¿Qué manda? Hay que reunirnos así entre todos, hacemos el esfuerzo. ¿Verdad que sí? Es que sí, a veces uno en solitario como que le cuesta más, entonces así que todos tenemos la oportunidad de ir apoyando a los demás. Y qué bonito, la verdad que los felicito. ¿Alguien levantó la mano? No. Ahorita, sí, podríamos también ver el ejercicio de Monday Premium que subió. Sería bueno también. El ejercicio de Sí, entonces voy a conversar con el licenciado. Entonces, en función de laboratorio 2, de la solución, lo vamos a ir viendo este domingo no podría ser porque él se comprometió para el próximo domingo. Sería el próximo domingo ustedes porque
En la semana del 11 al 15, él dijo que iba a pasar la solución de laboratorio 2. Entonces, ya tendríamos laboratorio 2 para hacer, ahí sí que el estudio el día domingo 17, ¿verdad? Muy bien, Licta, fijemos hora y le entramos entre todos, ¿verdad? Muy bien. Les queda mejor en la tarde, me imagino. Buenas tardes. Sí, a la tarde. En mi caso. Sí, ¿verdad? Podría ser de 3, por lo menos unas 2, 3 horas, dependiendo, ¿verdad? Sí, está bien, licenciado. Por mí también está bien, licenciada. Muy bien, entonces estamos el domingo 17, a partir de las 3 de la tarde, así ya almorzados y todo, logramos ir viendo y hacemos un bonito grupo de estudio. Entonces, si ya no tienen otro comentario, retroalimentación, aprovechemos el tiempo. Licenciada, perdone, yo solamente tengo la pregunta de que los ejercicios que están en la tarea de Mundell Fleming, lo que es el ejercicio y SLM como la lectura, ¿es en grupo o es individual? El ejercicio de Mundell Fleming. Ajá, los que están ahí cuando los documentos que se recopilaron. Hay un ejercicio del modelo ISLM y hay una guía de lectura. Entonces, mi duda con mis compañeros es si es en grupo o es individual. No, perdón. La guía de lectura sí era individual, ¿verdad? Y la guía de lectura, sí, licenciada, esa era individual. Lo que pasa es de que la guía de lectura era sobre la intervención cambiaria. Aparte está, digamos, lo de el modelo Mundell Fleming, donde se pusieron los apartados de lo de la presentación y todo eso, pero vienen unos ejercicios específicos sobre la ISLM, ¿verdad? Entonces esa creo que es la pregunta de Scarlett, si esos apartados se hacen en grupo o se hacen individual. Igual me parece que en esa tarea o en ese laboratorio también hay una parte de lectura para darle respuesta a unas preguntas. Ah, muy bien. Déjeme consultar para confirmar. Scarlett fue, ¿verdad? Quien consultó. Gracias, Alejandro. Gracias, licenciada. Gracias, Alejandro. Sí, yo consulto y les mando la información en Classroom para ver cómo se va a abordar ese tema. Y con el tema del informe, ¿verdad? Digamos, integral de las presentaciones, como se lo manifestaba Manfred, creo que sí es importante que ustedes pues seguramente ya lo tengan, ¿verdad? Así estructurado con su introducción, sus conclusiones, toda la parte utilizando la metodología de investigación también, ¿verdad? Puede que por ahí también hayan bonificaciones o yo no sé, ¿verdad? Ustedes saben que con el licenciado pues tiene esa voluntad de apoyar a las personas que demuestran el esfuerzo. Entonces, vale la pena que presenten un bonito informe de lo que ustedes ya investigaron y pues ahí tengan posibles bonos extras. Entonces, si ya no tienen ninguna duda, pues creo que ahí nos quedaríamos el día de hoy, ¿verdad? Y pues quedando con el acuerdo de que el domingo 17 pues nos reunimos a las 3 de la tarde y voy a tener ahí sí que información que el licenciado me traslade para tenerlo ya listo para esa fecha. Ligda, disculpe. ¿Qué manda? Fíjese que yo tengo duda con una respuesta de las preguntas. Ajá. Es que yo, la que decía que considerando el modelo de exportaciones netas visto en clase, ¿verdad? Es que yo no tengo los números. Ahorita voy a ver. Donde dice que la apreciación nominal del 5% junto a una reducción en el ingreso nacional del 4%. Sí.
Sí, dice que se considera el modelo de exportaciones netas visto en clase, ¿verdad? Y que pero se asume- esa no es la ¿No? otra. Es la de la reducción en el ingreso nacional. Aquí hay un incremento, en el otro es una reducción. Allí, ¿por qué la respuesta es no se puede determinar? Fíjese, mi hermana, que para darle una respuesta concreta, igual se la voy a consultar bien al licenciado y se la traslado hoy para no confundirla. Sí, es que fíjese que en base pues a lo poco que yo puedo saber, yo asumí que una apreciación nominal hacía que la producción nacional se hiciera, digamos, más, fuera más cara internacionalmente, ¿verdad? Entonces eso reducía las importaciones y entonces aumentaba las exportaciones. Entonces, la apreciación nominal es como reducción al ingreso nacional y entonces afecta directamente las exportaciones netas. Entonces, consideré yo que entonces la balanza comercial iba a ser superavitaria. Sí, pero como tiene valores Nirvana, puede ser que haya sido eso, ¿verdad? Que los valores que están porcentualmente no necesariamente era eso, ¿verdad? O sea, porque hay dos respuestas, dos incisos, superavitaria en el 9% y superavitaria en el 1%, ¿verdad? Entonces puede ser que por eso es que usted, pero como le digo, no la quiero confundir, yo lo consulto y le doy una respuesta concreta, ¿le parece? Pero digamos, esta parte teórica estaba ya subida en plataforma y automáticamente, ¿verdad? El sistema lo va calificando. Pero déjeme consultar con el licenciado y con gusto yo le doy la respuesta. Gracias, licenciada, muy amable. Feliz noche. Gracias, igualmente, Nirvana. Adelante, Enrique. Ya, buenas noches. Fíjese que yo tengo una situación con el tema de mi laboratorio 1, perdón que hasta pude levantar la mano. Rapidito, mi laboratorio, yo lo subí, yo recuerdo que la fecha estaba un martes, y yo lo subí desde día domingo. Lamentablemente, pues, no sé, se me olvidó de llegar al botón de entregar, pero lo subí desde el domingo, y yo le envié un mensaje de un DM, y también le envié un correo con la situación. Yo entiendo que el procedimiento es darle a entregar y antes de la fecha estipulada, entonces yo lo subí 3 días antes, entonces no sé si pudiese usted tal vez consultar con el licenciado si podemos hacer algo. Sí, le escuchamos entrecortado, Enrique, pero según comprendí, usted sí subió el ejercicio antes de la fecha estipulada, ¿verdad? Por ejemplo, usted la va a subir y se lo sube y posterior hay que darle a entregar. Yo omití presionar el botón entregar. Ah, ok. Sí, pues entonces sí, por eso es que no aparece. Déjeme, como le digo, también consultarlo con el licenciado porque sí, todas estas, todas las dudas que los compañeros van manifestando, pues igual, ¿verdad? Se las traslado a él para ir considerando estos casos, pero como no fue solo usted, ¿verdad? Sino los otros, voy a consultar nuevamente, ¿verdad? Y dependiendo de lo que él me diga, a todos les tengo la información, ¿verdad? Y gracias por manifestarlo. La asistencia, sí, ya la compartieron los compañeros, ¿verdad? Porque sí, les compartí el enlace desde que inicié, porque como iba a estar con la presentación, no iba a estar pendiente